El 27% del universo es algo que no existe. No en el sentido poético. No como metáfora. En el sentido literal, medible, verificable con instrumentos que cuestan miles de millones de dólares y que orbitan a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El 27% del universo no emite luz. No refleja luz. No interactúa con la luz de ninguna manera que podamos detectar directamente. No lo ves, no lo tocas, no lo oyes, no lo hueles. Si pasara ahora mismo a través de tu cuerpo, y lo está haciendo en este preciso instante, mientras escuchas esto, no lo sentirías. No dejaría ninguna señal en tu sistema nervioso. No movería un solo átomo de tu piel. Los billones de partículas de lo que sea que es la materia oscura están atravesando este planeta, este edificio, tu cuerpo, ahora mismo, en silencio total y absoluto. Y sin embargo existe. Sabemos que existe porque el universo no funciona sin él. Las galaxias rotan demasiado rápido para mantenerse unidas con la materia que podemos ver. Los cúmulos de galaxias doblan la luz de objetos más lejanos, con mucha más fuerza de la que justifica toda la materia visible que contienen. La estructura a gran escala del cosmos, esa red de filamentos y vacíos que organiza las galaxias como burbujas en una espuma, no podría haberse formado si la única materia que existía era la que podemos detectar. Algo está ahí, algo masivo, algo invisible, algo que da forma a todo lo que vemos sin ser visto jamás. Algo que lleva formando galaxias y esculpiendo el cosmos desde hace 13.000 millones de años, sin que ningún instrumento humano lo haya detectado directamente. Lo llamamos materia oscura. Y durante 90 años hemos sabido que existe sin tener la menor idea de qué es. Hasta esta semana. En febrero de 2026, un equipo internacional liderado por Priyambada Natarajan de la Universidad de Yale, combinando datos del James Webb Space Telescope, el telescopio espacial Hubble y el Minor Detectors Observatorio de Rayos X Chandra, publicó lo que describieron en el abstract de su artículo con una precisión que, viniendo de astrónomos acostumbrados a la cautela, resulta casi violenta, como el mapa más detallado de la distribución de materia oscura jamás construido. No un modelo, no una simulación, un mapa, derivado de observaciones reales, del universo real, de 6 cúmulos de galaxias reales a distancias de entre 600 millones y 3.000 millones de años luz. Construido a partir de la distorsión de 14.000 galaxias de fondo, cuya luz lleva miles de millones de años viajando hacia nosotros. Y lo que muestra ese mapa no es lo que nadie esperaba ver. Lo que muestra ese mapa tiene a los mejores cosmólogos del mundo discutiendo en voz alta una posibilidad que durante décadas fue tratada como especulación de segundo orden: que el 27% del universo tiene su propia física interna, su propia dinámica, sus propias fuerzas, su propio mundo, invisible, que opera en paralelo al nuestro, gobernado por reglas que nunca hemos podido medir directamente, porque nuestros instrumentos, construidos de materia ordinaria para detectar materia ordinaria, son ciegos a él. Esta noche vas a entender qué encontró ese mapa, qué significa lo que encontró, y por qué las consecuencias de eso van mucho más allá de la cosmología. Por el final de esta noche vas a entender 5 cosas, no 5 datos. 5 cambios en la manera en que piensas sobre el cosmos y sobre tu lugar en él. La primera, ¿qué es exactamente la materia oscura? ¿Por qué sabemos con certeza que existe? ¿Y cómo es posible que algo tan masivo haya permanecido completamente invisible a todos los instrumentos que la humanidad ha construido en 90 años de búsqueda? Cuando entiendas eso, la pregunta no será ¿por qué nos ha costado tanto?
será cómo hemos podido vivir tan tranquilos sin saber qué es el 27% de todo lo que existe. La segunda, ¿qué encontró el mapa de febrero de 2026? ¿Qué lo hace diferente de todo lo anterior? ¿Y por qué lo que encontró no es una anomalía menor que se resolverá con ajustes de parámetros, sino una señal que apunta hacia física, que el modelo estándar no puede producir con ningún ajuste razonable? La tercera, ¿qué han encontrado 30 años de búsqueda directa de la partícula de materia oscura? ¿Y por qué ese fracaso sistemático y total en todos los experimentos, todos los instrumentos, todos los países, durante 3 décadas, es en sí mismo una de las informaciones más valiosas que tenemos sobre qué tipo de cosa puede o no puede ser la materia oscura? La cuarta, ¿qué es la materia oscura autointeractuante? ¿Por qué fue propuesta hace 30 años? ¿Por qué fue ignorada durante décadas? ¿Y por qué los datos de 2026 la han traído de vuelta al centro del debate con una fuerza que nadie esperaba? Esta es la parte más técnica. También es la más importante. Y la quinta es la más perturbadora. Tiene que ver no con lo que el mapa encontró, sino con lo que el mapa implica sobre la naturaleza de la realidad. Porque si hay una física oscura interna, si hay fuerzas e interacciones en el sector oscuro del universo, entonces el universo visible, todo lo que vemos y conocemos y somos, es una fracción pequeña de la complejidad total del cosmos. Una burbuja de 5% flotando en un océano de física invisible que opera a su lado sin que podamos verla, tocarla, medirla directamente, solo inferirla, solo leer su sombra gravitacional en la distorsión de la luz de galaxias lejanas. Eso tiene consecuencias que van más allá de la cosmología. Y las vamos a ver juntos hasta el final. Empieza ahora. La historia de la materia oscura empieza en 1933. Fritz Zwicky, astrónomo suizo trabajando en el Instituto Tecnológico de California, estudia el cúmulo de galaxias de Coma. Es uno de los cúmulos más masivos del universo cercano. Un sistema de más de 1000 galaxias gravitacionalmente ligadas a unos 300 millones de años luz de distancia. Zwicky mide las velocidades de las galaxias dentro del cúmulo usando el efecto Doppler. Cuando una galaxia se aleja de nosotros, su luz se desplaza hacia el rojo. Cuando se acerca, hacia el azul. La magnitud del desplazamiento da la velocidad con alta precisión. Luego aplica el teorema del virial, una herramienta de la mecánica estadística que relaciona la energía cinética de un sistema gravitacionalmente ligado con su energía potencial. Si el cúmulo está en equilibrio gravitacional, lo que tiene que estar para no haberse dispersado en los miles de millones de años que lleva existiendo, la relación entre la velocidad media de sus galaxias y la masa total del cúmulo tiene que cumplir una ecuación específica. Introduce los números. Mide las velocidades. Estima la masa del cúmulo a partir de la luminosidad de las galaxias. Compara. El resultado no tiene sentido. Las galaxias se mueven cientos de kilómetros por segundo más rápido de lo que la masa visible puede justificar. Si solo hubiera la materia que se puede ver, las galaxias habrían escapado del cúmulo hace miles de millones de años. El cúmulo no debería existir. Y sin embargo existe, perfectamente cohesionado, conteniendo cientos de galaxias que se mantienen unidas contra la velocidad orbital que las dispersaría sin una gravedad adicional invisible. Zwicky concluye que tiene que haber más masa de la que se ve. Llama a esa masa invisible dunkle materie, materia oscura. Publica el resultado en Helvetica Physica Acta en 1933. La comunidad científica, inmersa en el desarrollo de la mecánica cuántica y sin instrumentos para seguir investigando la anomalía, la ignora durante décadas. La segunda señal llega en 1970,
procedente de un lugar diferente y con una precisión que la hace imposible de ignorar. Vera Rubin, astrónoma del Instituto Carnegie de Washington, y Kent Ford, su colaborador, miden las curvas de rotación de galaxias espirales. El principio es el mismo que el de las órbitas planetarias. En un sistema donde toda la masa está concentrada en el centro, los objetos a mayor distancia orbitan más lento. Los planetas exteriores del sistema solar se mueven más lento que los interiores. La ley de Kepler es consecuencia directa de eso. En una galaxia espiral, la mayor parte de las estrellas y del gas visible están en el disco central y en los brazos espirales. Si solo esa materia visible contribuyera a la gravedad, las estrellas en los bordes más externos de los discos galácticos deberían moverse más lento que las del interior. Las curvas de velocidad orbital deberían decrecer con la distancia al centro, igual que hacen los planetas. Lo que Rubin y Ford encuentran es que las curvas son planas. Las estrellas en los bordes más externos de las galaxias espirales se mueven a prácticamente la misma velocidad que las del interior. No hay la caída kepleriana que debería existir si la única gravedad fuera la de la materia visible. La única explicación que encaja con los datos es que hay un halo de materia invisible que rodea cada galaxia. Un halo masivo, extendido mucho más allá del disco visible de estrellas, cuya gravedad se va sumando a medida que te alejas del centro de la galaxia, compensando exactamente la caída gravitacional de la materia visible y produciendo curvas de rotación planas, donde deberían de crecer. Rubin y Ford estudian docenas de galaxias. El resultado es el mismo en todas. Las curvas de rotación son sistemáticamente planas donde deberían de crecer. En galaxia tras galaxia, espiral tras espiral, la misma señal. Esta vez la comunidad no puede ignorarlo. Las mediciones son demasiado precisas, demasiado sistemáticas, demasiado reproducibles. La materia oscura pasa de ser la idea excéntrica de un astrónomo suizo a ser uno de los pilares del modelo cosmológico moderno. Desde entonces, la evidencia se ha acumulado desde múltiples fuentes completamente independientes. El fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang que impregna todo el universo, contiene fluctuaciones de temperatura cuyo patrón encaja con los modelos solo si la materia ordinaria representa el 5% del contenido energético del cosmos, la materia oscura el 27% y la energía oscura el 68% restante. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea midió esas fluctuaciones con una precisión de una parte en 100.000, y el resultado fue siempre el mismo: el 25,5% de materia oscura, sin margen apreciable de variación. El modelo Lambda-CDM, el nombre técnico del modelo cosmológico estándar, incorpora la materia oscura como materia fría no bariónica, partículas que se mueven lentamente en comparación con la velocidad de la luz, que no interactúan con la radiación electromagnética, y cuya única interacción conocida con la materia ordinaria es gravitacional. Ese modelo reproduce con asombrosa precisión la distribución de galaxias a gran escala, la estructura del fondo cósmico de microondas y la historia de la expansión del universo desde el Big Bang hasta hoy. El problema que lleva abierto 90 años y que el mapa de 2026 ha agudizado de manera dramática, es que nadie ha encontrado jamás una sola partícula de materia oscura. No una señal débil, no una anomalía ambigua, nada. Ausencia total de detección directa en todos los experimentos, todos los instrumentos, todos los países, durante 3 décadas de búsqueda sistemática. Eso es lo que hace la pregunta tan peculiarmente inquietante. Tenemos evidencia abrumadora de que existe. Y tenemos décadas de fracaso total en encontrar qué es. Para entender qué hizo el equipo
de 2026 y por qué es diferente de todo lo anterior, necesitas entender cómo se puede cartografiar algo que no se puede ver directamente. La respuesta es la lente gravitacional. Cuando la luz viaja por el espacio, sigue el camino más corto disponible a través de la geometría del espacio-tiempo. Y cuando hay una concentración de masa en ese camino, la masa curva el espacio-tiempo, y la luz sigue esa curvatura. El resultado es que la luz de objetos distantes se dobla al pasar cerca de objetos masivos, exactamente como la luz visible se dobla al pasar por una lente óptica de vidrio. Einstein lo predijo en su teoría de la relatividad general en 1915. Arthur Eddington lo confirmó observacionalmente en 1919, durante un eclipse solar, midiendo el desplazamiento aparente de estrellas cuya luz pasaba cerca del disco del Sol. Las mediciones coincidieron con las predicciones de Einstein, no con las de Newton. Ese experimento fue la primera confirmación de la relatividad general y uno de los momentos más importantes de la historia de la física del siglo XX. La misma física que dobla la luz de las estrellas alrededor del Sol, dobla la luz de galaxias, distantes alrededor de cúmulos de galaxias masivos. Y el efecto es espectacular a esa escala. Galaxias que están detrás de un cúmulo masivo aparecen distorsionadas, estiradas en arcos brillantes, duplicadas en imágenes múltiples, magnificadas hasta el punto de ser visibles, cuando sin el efecto de lente serían demasiado tenues para cualquier telescopio existente. Lo que hace la lente gravitacional especialmente poderosa para estudiar la materia oscura es que el efecto de lente no distingue entre materia visible e invisible. La materia oscura curva el espacio-tiempo exactamente como la materia ordinaria, con la misma eficiencia por unidad de masa. Si analizas con suficiente precisión cómo están distorsionadas las galaxias de fondo detrás de un cúmulo, puedes reconstruir la distribución de toda la masa del cúmulo, incluyendo la materia oscura, con independencia de si esa masa emite luz o no. El proceso se llama inversión de lente gravitacional. Tienes las imágenes distorsionadas, conoces la geometría de cómo la gravedad curva la luz, y resuelves hacia atrás para encontrar la distribución de masa que produjo las distorsiones que observas. Es un problema matemático inverso, y está bien definido cuando tienes suficientes galaxias de fondo para usar como trazadoras de la lente. El Hubble llevaba décadas haciendo mapas de lente gravitacional, pero su resolución y sensibilidad dejaban las estructuras internas de los halos borrosas, promediadas, incapaces de revelar los detalles finos de la distribución de materia oscura dentro de los cúmulos. Podías ver el halo grande, no podías ver lo que había dentro. El James Webb cambió eso de manera cualitativa, y no solo cuantitativa. Con su espejo primario de 6,5 metros, casi 3 veces el del Hubble, y con sus detectores de infrarrojo enfriados criogénicamente a temperaturas de menos de 40 Kelvin, el Webb puede detectar galaxias de fondo distorsionadas que son demasiado tenues y demasiado desplazadas al infrarrojo para el Hubble. Más galaxias de fondo utilizables como trazadoras de la lente significa más datos para la inversión. Más datos significa mapas más detallados. Y mapas más detallados significan la capacidad de ver estructuras internas en los halos de materia oscura que antes eran completamente invisibles. El equipo de Natarajan combinó observaciones del Webb con datos de archivo del Hubble y con observaciones de rayos X del Chandra para estudiar 6 cúmulos de galaxias masivos a diferentes distancias. Los eligieron porque son los más masivos conocidos a sus respectivas distancias, lo que maximiza el efecto de lente y, por tanto, la calidad de los mapas. El análisis tomó 18 meses e implicó el análisis de la posición y forma de más de 14.000 galaxias de fondo individuales, cada una distorsionada de manera ligeramente diferente dependiendo de su posición respecto al cúmulo y de la distribución de masa del cúmulo.
El resultado fue 6 mapas bidimensionales de la distribución de masa total en los cúmulos, con una resolución que en los mejores casos alcanza los 50 kiloparsecs, alrededor de 160.000 años luz. A escala de un cúmulo de varios millones de años luz, esa resolución permite distinguir estructuras del tamaño de una galaxia mediana dentro de la distribución de masa oscura. Es la primera vez que se puede hacer esto con esta precisión en objetos a distancias cosmológicas. Los mapas se publicaron junto con el artículo en la revista Astrophysical Journal en febrero de 2026, y lo que muestran generó un debate inmediato y sonoro en la comunidad, porque la distribución de materia oscura en los 6 cúmulos no es la que el modelo estándar predice. El modelo lambda CDM predice halos suaves y continuos, la densidad decreciendo de manera gradual y predecible desde el centro hacia los bordes, siguiendo el perfil matemático de Navarro, Frenk y White, derivado de simulaciones de formación de estructuras en 1996 y que ha sido el estándar de comparación durante 3 décadas. Los mapas de 2026 muestran algo diferente. Muestran concentraciones de materia oscura que forman subestructuras internas, nódulos de densidad elevada y regiones de densidad reducida dentro de los halos, a escalas que el perfil estándar no predice. La distribución no es suave, tiene grumos, tiene arquitectura interna. Y la discrepancia tiene 2 caras que apuntan en direcciones opuestas. Eso es lo que hace el resultado de 2026 cualitativamente diferente de cualquier discrepancia anterior con el modelo. Hay un problema en la cosmología que lleva 20 años siendo conocido. Se llama el problema de las galaxias satélite faltantes. El modelo lambda CDM predice que alrededor de una galaxia del tamaño de la Vía Láctea debería haber centenares de galaxias satélite pequeñas, unidas gravitacionalmente a la galaxia principal. Las simulaciones por ordenador del modelo estándar las generan de manera sistemática. Son consecuencia directa de cómo la materia oscura fría forma subestructuras. Como sus partículas se mueven lentamente, la gravedad las hace colapsar en estructuras pequeñas desde el principio. Y esas estructuras pequeñas se fusionan después en estructuras más grandes. El resultado es que alrededor de cada galaxia grande debería haber un enjambre de halos pequeños. Cuando los astrónomos miran alrededor de la Vía Láctea, encuentran unas 50 galaxias satélite conocidas. El modelo predice varios cientos, posiblemente más de 1000, si se incluyen todos los halos demasiado pequeños para detectar. La discrepancia es de un factor de 5 a 20. Las explicaciones propuestas son varias, y ninguna está completamente satisfecha por los datos. Quizás la mayoría de los satélites predichos existen, pero son tan tenues que son prácticamente invisibles con los instrumentos actuales. Quizás los procesos de formación estelar dentro de los satélites pequeños son tan ineficientes que la mayoría son halos de materia oscura, casi sin estrellas. Galaxias oscuras puras que no podemos ver porque no emiten luz. Quizás sus órbitas los llevan frecuentemente cerca del disco galáctico, donde las fuerzas de marea los destruyen con mayor frecuencia de lo que el modelo predice. Ninguna de estas explicaciones está completamente satisfecha por los datos. El problema sigue abierto. Y es un problema de escala pequeña. El modelo predice demasiada subestructura a la escala de las galaxias satélite individuales. El mapa de 2026 encontró el problema opuesto a escalas intermedias. A las escalas que el Webb pudo cartografiar dentro de los cúmulos, de 50 a 300 kiloparsecs, la materia oscura muestra más subestructura de la que predice el modelo. No menos, más. Hay concentraciones de densidad que el perfil estándar no produce. Hay nódulos de materia oscura que parecen existir independientemente de las galaxias visibles del cúmulo, sin una correspondencia clara
con ningún objeto luminoso que justifique su presencia. Demasiado poca subestructura a la escala de los satélites galácticos. Demasiada subestructura a la escala intermedia de los halos de los cúmulos. Dos anomalías, en direcciones opuestas, a escalas diferentes, que el mismo modelo tiene que explicar simultáneamente. Para que ambas anomalías sean artefactos sistemáticos de los datos, tendrían que ser artefactos en direcciones opuestas producidos por instrumentos y equipos completamente diferentes durante períodos de tiempo diferentes. La probabilidad de eso es muy baja. Lo que es más probable es que ambas anomalías sean reales y tengan la misma causa. Que la materia oscura no es lo que el modelo estándar asume. La cosmóloga Natara Han lo describió en la presentación del artículo con una frase que resonó en la comunidad. Estamos viendo que la distribución de materia oscura en los cúmulos tiene una arquitectura interna que nuestros modelos simplemente no producen. Esto no es un ajuste de parámetros. Es algo más profundo. Algo más profundo. En boca de una de las expertas en lente gravitacional más respetadas del campo, esa frase significa algo específico. Significa que los parches habituales que salvan al modelo cuando hay una discrepancia no son suficientes aquí. Lo que podría ser suficiente es cambiar la física de la materia oscura en sí. Y en 3 de los 6 cúmulos, el mapa de 2026 encontró algo que hace esa necesidad todavía más evidente. En 3 de los 6 cúmulos estudiados, el mapa de materia oscura muestra concentraciones de densidad que no tienen ningún objeto luminoso asociado. Nódulos de materia oscura solos, sin galaxia, sin grupo de estrellas, sin nada visible en ninguna longitud de onda, ni en infrarrojo cercano con el Webb, ni en óptico con el Hubble, ni en rayos X con el Chandra. Solo masa, invisible, en concentraciones compactas que el mapa detecta como picos de densidad locales dentro del halo más grande del cúmulo. El modelo Lambda CDM predice la existencia de subhalos oscuros, halos de materia oscura sin estrellas. Parte de la solución propuesta al problema de los satélites faltantes es precisamente que muchos de los halos predichos son tan pobres en estrellas que son prácticamente indetectables. Halos sin galaxia, sin luz. El problema es que los nódulos que el mapa de 2026 detecta son demasiado compactos para encajar con esa explicación. Los subhalos predichos por el modelo estándar tienen perfiles de densidad que decrecen suavemente desde el centro. Son objetos difusos, extendidos. Lo que el mapa encuentra en estos 3 cúmulos son concentraciones más compactas, con gradientes de densidad más pronunciados, que el perfil de Navarro-Frank White no produce. Lo que sí produce ese tipo de concentraciones compactas son partículas de materia oscura, que tienen interacciones entre sí. Las interacciones redistribuyen el momento entre las partículas oscuras, de manera análoga a como las colisiones entre moléculas de gas redistribuyen el momento en un gas. El resultado es que los núcleos de los halos se vuelven más uniformes, pero las subestructuras intermedias adoptan formas más compactas y esféricas que las del modelo sin interacciones. Los nódulos huérfanos detectados en los 3 cúmulos tienen perfiles de densidad que son estadísticamente más consistentes con la predicción de la materia oscura autointeractuante que con la del modelo estándar. En 2 de los 3 cúmulos, la diferencia supera las 3 sigmas. En el tercero, ronda las 2,5. En cosmología observacional, 3 sigmas no es confirmación. Es una señal que merece investigación seria. 2,5 sigmas es algo que las observaciones de seguimiento tienen que aclarar. Pero la combinación de las 3 anomalías del mapa de 2026, la subestructura excesiva a escalas intermedias, los nódulos huérfanos compactos
y la coherencia de ambas con el modelo de materia oscura autointeractuante es suficientemente consistente para ser tomada en serio de una manera que los resultados individuales previos no lo eran. Y mientras el equipo preparaba las observaciones de seguimiento, el fracaso de 30 años de búsqueda directa estaba añadiendo presión desde otra dirección. Porque ese fracaso no es un detalle menor. Es información. Y es una de las informaciones más valiosas que tenemos. La hipótesis del WIMP nació en los años 80 como la candidata más elegante para la materia oscura. Un WIMP sería una partícula con una masa de entre 10 y 1000 veces la masa del protón que interactuaría con la materia ordinaria únicamente a través de la fuerza débil y la gravedad. La elegancia del WIMP venía de su doble justificación independiente. Por un lado, los modelos de física de partículas más populares de la época, especialmente la supersimetría, predecían la existencia de partículas en ese rango de masa con exactamente esas propiedades como consecuencia natural de resolver otros problemas de la física de partículas, sin ninguna relación con la materia oscura. Por otro lado, si calculas la densidad de partículas de ese tipo que habrían sobrevivido desde el Big Bang, el resultado es exactamente la densidad de materia oscura que observamos cosmológicamente. Una coincidencia tan precisa que se bautizó como el milagro del WIMP. Si la física de partículas y la cosmología convergían en la misma partícula desde ángulos completamente independientes, la conclusión parecía inevitable. Esa partícula debía ser la materia oscura. Los experimentos diseñados para detectarla directamente se construyeron en minas profundas bajo montañas de todo el mundo, donde el blindaje de roca elimina la mayor parte de la radiación cósmica que de otro modo inundaría los detectores. El principio era elegante. Un WIMP que pasara a MIM-Tsun a través de un detector ultrapuro ocasionalmente colisionaría con un núcleo atómico del material detector, transfiriéndole una pequeña cantidad de energía. Si el detector era lo suficientemente sensible, esa señal podría detectarse. El experimento LUX en Homestake Mine, Dakota del Sur, empezó a operar en 2013 con 10 toneladas de xenón líquido. El xenón 1T en el Gran Sasso italiano en 2016 con 1 tonelada. El xenón NT en 2021 con 8 toneladas. El Panda X en China. El LZ en Dakota del Sur. Una docena de experimentos de primera línea, con diferentes masas detectoras, diferentes técnicas de análisis, diferentes ubicaciones geográficas, todos buscando la misma señal durante décadas. 30 años después de que la búsqueda directa de WIMPs comenzara en serio, ningún experimento ha detectado un WIMP. No una señal débil rodeada de ruido. No una anomalía estadística que podría ser una fluctuación. Nada. Ausencia total de señal en todos los experimentos, en todos los materiales detectores, en todas las profundidades, en todos los países. Esa ausencia es informativa de manera precisa. Cada experimento que no detecta WIMPs descarta una región del espacio de parámetros, la combinación de masa del WIMP y sección eficaz de interacción que el WIMP tendría que tener para haber pasado desapercibido. Después de 30 años, el espacio de parámetros que queda sin descartar para un WIMP convencional es una fracción pequeña del que los teóricos predijeron en los años 80. El LHC en el CERN añadió otro nivel de presión. Cuando el acelerador empezó a colisionar protones a 13 teraelectronvoltios, la expectativa de la comunidad era que produciría supersimetría, que los detectores Atlas y CMS verían partículas supersimétricas, incluyendo el neutralino, el candidato a WIMP más estudiado. El LHC no produjo supersimetría en ninguna de sus tandas de operación.
La versión más simple de la supersimetría está esencialmente descartada por los datos del LHC a las energías accesibles. Los telescopios de rayos gamma añadieron un tercer canal fallido. Si los WIMPs existen en densidades suficientemente altas en regiones como el centro galáctico, deberían aniquilarse entre sí produciendo fotones de rayos gamma con una energía específica. El telescopio espacial Fermi buscó esa señal durante más de 15 años, con una exposición que cubre todo el cielo. Los resultados son límites superiores sobre la tasa de aniquilación que excluyen una fracción significativa del espacio de parámetros original. 3 canales de búsqueda. Detección directa. Producción en aceleradores. Detección indirecta de productos de aniquilación. Los 3 fallaron. En todos los experimentos. Durante 30 años. El físico teórico Dan Hooper, del laboratorio Fermilab, uno de los principales defensores de la hipótesis del WIMP durante décadas, describió la situación en 2024 con una franqueza inusual para el campo. Sí, el WIMP existe. Está ocultándose muy bien. El espacio de parámetros donde puede esconderse se está haciendo incómodamente pequeño. En 2026, la hipótesis del WIMP no está muerta, pero el territorio disponible para el WIMP convencional es una fracción pequeña del que era hace 30 años. Y eso significa que la materia oscura, si existe, y la evidencia observacional indica abrumadoramente que sí, podría no ser una partícula con las propiedades que la física de partículas encontraba más elegantes. Podría ser algo completamente diferente. Podría ser algo que se autointeractúa. Podría ser algo cuya distribución produce exactamente el tipo de estructura que el mapa de 2026 encontró. Lo que nadie esperaba es que la idea que conecta todo esto lleva 30 años esperando en la literatura, ignorada, hasta que los datos del web fueran suficientemente buenos para darle vida. Antes de ir a la materia oscura autointeractuante, hay algo que necesitas entender sobre el paisaje actual de la física de la materia oscura. Porque no es la única alternativa al WIMP que ha ganado terreno mientras los detectores fallaban uno tras otro. Hay al menos 4 familias de candidatos que en 2026 compiten con argumentos teóricos y observacionales sólidos. Cada una tiene predicciones diferentes, cada una implicaría física diferente, y cada una es consistente con la evidencia disponible, de maneras que el WIMP ya no lo es sin compromisos incómodos. La primera familia son los axiones. El axión fue propuesto en 1977 por Roberto Peccei y Helen Quinn como solución a un problema completamente diferente: el problema de la violación Cp fuerte en la cromodinámica cuántica. El modelo estándar permite que la fuerza nuclear fuerte viole la simetría entre materia y antimateria. Pero los experimentos muestran que la fuerza fuerte no viola esa simetría, con una precisión inexplicablemente alta. Para resolver esa inconsistencia, Peccei y Quinn propusieron un nuevo campo cuántico y su partícula asociada, el axión, que restaura la simetría de manera dinámica. Los axiones serían extraordinariamente ligeros, con masas de entre 1 microelectronvoltio y 1 milielectronvoltio, decenas de millones de veces más ligeros que el electrón. Se producirían en cantidades enormes en el universo primitivo y, a pesar de su masa ínfima, estarían presentes en densidades tan altas que podrían constituir toda la materia oscura. Su diferencia fundamental respecto a los WIMPs es que son materia oscura ultraligera. A escala cósmica se comportan como un campo cuántico coherente, una onda que llena el espacio en lugar de partículas individuales. Eso cambia las predicciones sobre la estructura de los halos, en particular suprimiendo la formación de subestructuras a escalas muy pequeñas, lo que podría resolver naturalmente el problema de los satélites faltantes. Varios experimentos están buscando axiones.
El ADMX en la Universidad de Washington usa cavidades de microondas resonantes en fuertes campos magnéticos para convertir acciones en fotones detectables. El CASPER busca acciones a través de sus efectos sobre los espines nucleares. Hasta 2026, ninguno ha encontrado acciones. Pero el espacio de parámetros de la acción es mucho mayor que el del WIMP, y la búsqueda está todavía en sus primeras fases. La segunda familia son los agujeros negros primordiales. Si en los primeros instantes del universo, durante o justo después de la inflación cósmica, hubo fluctuaciones de densidad suficientemente grandes en regiones suficientemente pequeñas, esas regiones podrían haber colapsado directamente en agujeros negros antes de que se formara ninguna estrella. Esos agujeros negros primordiales podrían tener masas en un rango muy amplio. Los que estén en el rango de entre 1 billón de kilogramos y 10.000 masas solares, aproximadamente, serían consistentes con haber contribuido a la materia oscura observable. No interactuarían con la radiación electromagnética. Serían invisibles a los telescopios convencionales, y su única interacción detectable sería gravitacional. En 2015, la detección de ondas gravitacionales por LIGO de la fusión de agujeros negros de 30 masas solares reabrió el debate sobre si los agujeros negros primordiales, en ese rango de masas, podrían constituir una fracción de la materia oscura. El debate sigue sin resolverse completamente en 2026. Las restricciones observacionales excluyen los agujeros negros primordiales como la totalidad de la materia oscura, pero no como una fracción de ella. La tercera familia es la más heterodoxa, las teorías de gravedad modificada. La idea central es que quizás la materia oscura no existe como entidad física, sino que las leyes de la gravedad son diferentes a las que describe la relatividad general a las escalas donde aparecen los efectos que atribuimos a la materia oscura. La teoría de Modified Newtonian Dynamics, MOND, propuesta por Mordechai Milgrom en 1983, modifica la segunda ley de Newton de manera que la gravedad efectiva se vuelve más fuerte por debajo de una cierta aceleración característica. MOND reproduce con asombrosa precisión las curvas de rotación de las galaxias espirales, incluyendo detalles finos que el modelo de materia oscura solo reproduce con ajustes adicionales. El problema de MOND es que falla a escalas más grandes. No reproduce la distribución de materia en los cúmulos de galaxias. No reproduce el fondo cósmico de microondas con la precisión que reproducen los modelos con materia oscura. La evidencia del cúmulo bala, donde dos cúmulos colisionaron y el gas visible y la materia oscura se separaron visiblemente durante la colisión, con la mayor concentración de masa siguiendo las galaxias y no el gas. Es particularmente difícil de explicar sin materia oscura real. Las versiones relativistas de MOND, como la Tebes de Bekenstein, fueron fuertemente restringidas por la detección simultánea de ondas gravitacionales y radiación gamma de la fusión de estrellas de neutrones en 2017. MOND sobrevive como una curiosidad observacional de alta precisión en las galaxias que no tiene una explicación física satisfactoria en el contexto de los cúmulos. La cuarta familia, y la que más conecta con los datos del mapa de 2026, es la materia oscura autointeractuante. Lo que la distingue de las otras candidatas no es solo que encaje mejor con los mapas de 2026. Es que es la única candidata que resuelve simultáneamente las anomalías a escala pequeña y las anomalías a escala intermedia que el mapa de 2026 encontró, con los mismos parámetros básicos. En 1992, David Spergel, cosmólogo de la Universidad de Princeton, y Paul Steinhardt, físico teórico de la misma universidad, publicaron un artículo en Physical Review Letters. El título era técnico, pero el contenido era radical. Proponían que si la materia oscura tenía interacciones entre sus propias partículas,
Interacciones completamente invisibles para la materia ordinaria, pero que redistribuyeran momento entre las partículas oscuras entre sí. Los halos de materia oscura resultantes tendrían propiedades diferentes a los del modelo estándar. Específicamente, la materia oscura autointeractuante formaría núcleos de densidad más uniforme en el centro de los halos, en lugar de los picos de densidad cúspide que produce el modelo estándar. Y produciría estructuras de subhalo más compactas y esféricas que la materia oscura fría convencional, cuyas subestructuras tienden a ser más elongadas y difusas. En 1992, no había datos observacionales suficientemente precisos para distinguir entre las dos predicciones. El artículo cayó en el olvido relativo. En 2000, Spergel y Steinhardt revivieron la idea señalando que la materia oscura autointeractuante podría resolver simultáneamente el problema de los satélites faltantes y otro problema conocido como el núcleo frente a la cúspide, la observación de que los halos de las galaxias enanas tienen perfiles de densidad más planos en el centro de lo que el modelo estándar predice. Las interacciones entre partículas oscuras aplanarían exactamente esos picos centrales. Durante los siguientes 25 años, la materia oscura autointeractuante se convirtió en una hipótesis de segundo orden, presente en la literatura, discutida en conferencias, nunca descartada del todo, pero tampoco favorecida por los datos disponibles sobre el modelo estándar. Los teóricos señalaban que si la sección eficaz de autointeracción era demasiado grande, la materia oscura interactuaría demasiado dentro de los cúmulos de galaxias y produciría halos demasiado esféricos y uniformes en comparación con los halos elípticos elongados que se observan. Los datos de 2026 son los primeros suficientemente precisos para discriminar entre las dos predicciones. Y discriminan en la dirección de la materia oscura, autointeractuante. La sección eficaz de autointeracción, que mejor encaja con los datos del mapa de 2026, según el análisis del equipo de Natarajan, está en el rango de 1 a 10 centímetros cuadrados por gramo. Para poner ese número en contexto, la sección eficaz de interacción de un WIMP convencional con la materia ordinaria es de entre 10 a la menos 45 y 10 a la menos 43 centímetros cuadrados. La autointeracción entre partículas oscuras que el mapa de 2026 implica es enormemente más fuerte que la interacción que los WIMPs tendrían con la materia ordinaria. Eso tiene una consecuencia fundamental. Si la materia oscura se autointeractúa con esa fuerza, necesita un mecanismo para esas interacciones. En la física de partículas, las fuerzas son mediadas por partículas portadoras. El electromagnetismo por los fotones. La fuerza débil por los bosones doble U y Z. La fuerza fuerte por los gluones. Si hay una fuerza oscura, tiene que estar mediada por alguna partícula portadora. Un fotón oscuro. Un bosón oscuro. Algo que existe en el sector oscuro del universo y que nunca hemos detectado porque no interactúa con la materia ordinaria. Si eso es correcto, el sector oscuro no es simple. No es una partícula solitaria flotando en la oscuridad. Es un sistema con su propia dinámica, su propia fuerza, su propio portador de esa fuerza. Posiblemente con su propia versión del modelo estándar de las partículas, operando en paralelo al modelo estándar que describe toda la física que conocemos. Y eso lleva a una pregunta que hace 20 años habría sido descartada como especulación sin base empírica. Si el sector oscuro tiene su propio fotón, ¿hay también partículas oscuras con carga opuesta bajo esa fuerza? ¿Pueden formarse estructuras ligadas oscuras? ¿Átomos oscuros? ¿Moléculas oscuras? ¿Puede el sector oscuro ser tan complejo, tan rico, tan estructurado como el sector visible? La respuesta honesta es que no lo sabemos,
pero tampoco tenemos razones para descartarlo, y los nódulos huérfanos compactos que el mapa de 2026 detectó en 3 de los 6 cúmulos podrían ser exactamente ese tipo de objeto. Estructuras oscuras compactas formadas por enfriamiento interno a través de la fuerza oscura, sin ninguna galaxia visible asociada porque no hay materia ordinaria en su interior. Eso no está probado. Es una especulación bien fundamentada, del tipo de especulación que la ciencia necesita para decidir qué preguntas hacer y qué experimentos diseñar. Y hay algo en esa especulación que resulta profundamente inquietante si la contemplas hasta el final. Si el sector oscuro es lo suficientemente complejo para formar estructuras, ¿puede ser lo suficientemente complejo para formar estructuras de la complejidad de los seres vivos? Puede haber vida oscura, construida de materia oscura, invisible a todos nuestros instrumentos, compartiendo el cosmos con nosotros sin que podamos detectarla, de ninguna manera directa. La respuesta honesta es que no tenemos manera de saber si eso es posible o imposible. La física de un sector oscuro complejo no excluye esa posibilidad de manera categórica. Lo que sí sabemos es que si existiera, sería radicalmente diferente de cualquier forma de vida que conocemos. Porque opera sin luz, sin calor visible, sin ninguno de los procesos físico-químicos que sustentan la vida tal como la entendemos. Pero el cosmos no tiene obligación de acomodar nuestra imaginación. La comunidad cosmológica no ha recibido el mapa de 2026 con asentimiento unánime. Y eso es exactamente como debería funcionar la ciencia. Las críticas más sustanciales al artículo de Natarajan y su equipo vienen de 3 frentes. El primero es metodológico. La inversión del lente gravitacional es un problema matemáticamente mal condicionado. Hay muchas distribuciones de masa diferentes que pueden producir el mismo campo de distorsiones observado en las galaxias de fondo, especialmente cuando el número de galaxias trazadoras es finito. Las galaxias tienen formas elípticas intrínsecas que se superponen a la distorsión producida por la lente y que se deben estimar estadísticamente. Si esa estimación tiene sesgos sistemáticos, los mapas de masa resultantes tendrán sesgos sistemáticos que podrían parecer subestructura donde no la hay. El equipo de Natarajan utilizó 3 métodos independientes de inversión de lente y encontró resultados consistentes entre los 3. Eso reduce, pero no elimina la preocupación. La crítica válida es que los 3 métodos comparten ciertos supuestos sobre la distribución de formas intrínsecas de las galaxias. Y si esos supuestos son incorrectos de manera sistemática, los 3 métodos podrían tener el mismo sesgo. El segundo frente es estadístico. Los nódulos huérfanos compactos están detectados con niveles de confianza de entre 2,5 y 3 sigmas. En física de partículas, el umbral para 1900 anunciar un descubrimiento es 5 sigmas. En cosmología observacional, los estándares son más flexibles, pero 2,5 sigmas no es un descubrimiento. Es una señal que merece seguimiento, no una conclusión. El cosmólogo Andrei Kravtsov de la Universidad de Chicago publicó un comentario señalando que las simulaciones más recientes del modelo Lambda CDM, que incluyen efectos de retroalimentación de la formación estelar y de los agujeros negros supermasivos más sofisticados que los usados para derivar el perfil de Navarro-Frank White en 1996, producen distribuciones de materia oscura menos suaves que las predicciones originales. El modelo estándar, con física de barionos más compleja, podría ser más consistente con los mapas de 2026 de lo que el artículo original sugiere. El equipo de Natarajan respondió que las simulaciones más sofisticadas con física de barionos reducen la discrepancia pero no la eliminan. La subestructura excesiva observada sigue siendo mayor que la que producen incluso las simulaciones más modernas del modelo estándar
dentro de los rangos de incertidumbre del análisis. El tercer frente es teórico. Incluso si la materia oscura autointeractuante explica mejor los mapas de 2026 que el modelo estándar, no es la única explicación posible. Hay procesos físicos relacionados con la materia ordinaria, como la retroalimentación de los jets de los agujeros negros supermasivos en los centros de los cúmulos, que redistribuyen energía en el gas intracúmulo y que podrían afectar la distribución de materia oscura a través de efectos gravitacionales. Si esos procesos son más eficientes de lo que las simulaciones actuales suponen, podrían producir subestructura en la distribución de materia oscura sin necesitar autointeracciones. Lo que es notable, sin embargo, es que el debate está teniendo lugar. Hace 5 años, un artículo que sugiriera que la materia oscura tiene autointeracciones basándose en mapas de Ming-Noetherus lente gravitacional habría sido recibido con mucho más escepticismo. Los datos del web han hecho que la precisión observacional sea suficientemente alta como para que el debate tenga sentido. Antes no tenías los datos para tener el debate de manera útil. Natarajan lo dijo con una claridad que los científicos raramente se permiten en público. No estoy diciendo que tengamos la respuesta. Estoy diciendo que por primera vez tenemos los datos para hacer la pregunta de manera que la respuesta sea distinguible. Eso es distinto de tener la respuesta, y es importante no confundirlo. La distinción importa. Y es exactamente la actitud correcta ante datos nuevos en un campo donde las apuestas son tan altas. Hay 4 consecuencias inmediatas del mapa de 2026 que se están desarrollando ahora mismo. La primera es el programa de observaciones de seguimiento del James Webb, que ya está aprobado y en ejecución. El equipo de Natarajan tiene tiempo asignado para observar 12 cúmulos, adicionales con la misma metodología. Si los resultados de 2026 son señal real y no artefacto estadístico o sistemático, los 12 cúmulos adicionales deberían mostrar las mismas anomalías con la misma coherencia. Si no las muestran, el resultado de 2026 podría ser una fluctuación estadística o un sesgo en los datos específicos de esos 6 cúmulos. Los primeros resultados de los cúmulos adicionales se esperan para finales de 2026. La segunda consecuencia es teórica. En los 2 meses posteriores a la publicación del artículo, más de 20 artículos de teoría explorando modelos de materia oscura autointeractuante consistentes con los datos aparecieron en Arkunrakundi. Grupos de Sean Carroll en Caltech, de Neil Weiner en Nueva York y de Katrin Surek en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley publicaron trabajos explorando qué tipos de sectores oscuros producen exactamente la distribución observada y cuáles son sus predicciones para otros observables. El espacio de modelos que son consistentes con el resultado de 2026 es más restringido que el espacio que era consistente antes. Eso es progreso. Los datos eliminan posibilidades y concentran la atención en las que permanecen. La tercera consecuencia es experimental. Si la materia oscura tiene autointeracciones mediadas por un bosón oscuro, ese bosón podría ser accesible a ciertos tipos de experimentos que no son los detectores de WIMPs convencionales. Los experimentos de búsqueda de fotones oscuros, que trabajan en un espacio de parámetros diferente, podrían ser sensibles a los bosones mediadores que produciría la fuerza oscura implicada por los datos de 2026. La reorientación parcial de la búsqueda experimental que está comenzando no es pequeña. Significa redirigir recursos y atención de los canales que han fallado durante 30 años hacia canales que los datos observacionales sugieren que son más prometedores. La cuarta consecuencia es que en los próximos 5 años el paisaje de instrumentos disponibles para este tipo de cartografía va a ser radicalmente más rico. El telescopio Vera Rubin, en plena operación científica desde 2025,
está construyendo el mapa más grande de galaxias del universo local y del universo a distancias medias jamás producido. En 10 años de operaciones, fotografiará miles de millones de galaxias, y una fracción de ellas forman sistemas de lente gravitacional que permitirán mapas de materia oscura a escalas estadísticas imposibles con el Webb solo. El observatorio Euclid, el telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea, lanzado en 2023 y ahora en plena operación, está realizando el sondeo de lente gravitacional débil más ambicioso de la historia. La combinación de los mapas de alta resolución del Webb y los mapas de gran cobertura de Vera Rubin y Euclid será más poderosa que cualquiera de los 3 instrumentos por separado. Y hay una consecuencia que no es experimental ni teórica, es filosófica. Y merece ser dicha sin rodeos. Si el sector oscuro tiene su propia física interna, su propia dinámica, sus propias interacciones, eso significa que el universo visible, todo lo que vemos y tocamos y medimos directamente, es una fracción pequeña de la complejidad total del cosmos. El 5% de la materia. Una burbuja de física electromagnética flotando en un océano de física oscura que opera según reglas que apenas empezamos a vislumbrar. Todo lo que hemos construido como especie, toda la física, toda la química, toda la biología, toda la historia humana, todo el conocimiento acumulado durante milenios, se ha construido sobre ese 5%. El resto del universo ha estado aquí, todo el tiempo, dando forma a todo desde afuera, invisible e ignorado. El tamaño de nuestra ignorancia es el tamaño del universo oscuro. Y el universo oscuro es 17 veces más masivo que el universo visible. Hay un patrón que se repite en la historia de la física, que vale la pena nombrar aquí con claridad. Cada vez que la ciencia ha encontrado que algo que parecía simple en realidad tiene estructura interna, el resultado ha sido una explosión de complejidad y comprensión nuevas. El átomo parecía indivisible hasta que resultó tener un núcleo y electrones. El núcleo parecía indivisible hasta que resultó tener protones y neutrones. Los protones parecían indivisibles hasta que resultaron tener quarks. El vacío parecía vacío hasta que resultó estar lleno de fluctuaciones cuánticas y energía del punto cero. Cada vez que la ciencia abre una caja que parecía estar vacía, encuentra un mundo dentro. La materia oscura lleva 90 años pareciendo simple. Una partícula, fría, sin interacciones. Un andamio gravitacional invisible sobre el que la materia visible construye el cosmos. El mapa de 2026 sugiere que esa simplicidad podría ser una ilusión, que hay estructura interna, que hay interacciones, que hay una física oscura que hemos estado ignorando no porque no exista, sino porque no teníamos instrumentos suficientemente buenos para ver sus efectos gravitacionales con suficiente precisión como para inferirla. Si eso es correcto, y los 12 cúmulos de seguimiento que el James Webb está observando ahora mismo dirán mucho sobre si lo es, estamos al principio de una apertura. No al final de la búsqueda de la materia oscura, sino al comienzo de entender qué tipo de cosa es la materia oscura. Y esa distinción importa, porque entender qué tipo de cosa es algo es el paso que precede a poder encontrarla directamente. En 90 años hemos pasado de no saber que el 27% del universo existía, a saber con certeza que existe, a construir el primer mapa suficientemente detallado de su distribución para inferir propiedades de su física interna. El siguiente paso, si los datos de seguimiento confirman lo que el mapa de 2026 sugiere, será entender qué fuerza gobierna ese sector oscuro. ¿Qué ignus partícula la porta? ¿Qué propiedades tiene? ¿Y cómo diseñar el experimento que la detecte directamente por primera vez
en la historia de la astronomía. Ese experimento todavía no existe, pero los datos para diseñarlo, por primera vez en 90 años de búsqueda, sí existen. El mapa de 2026 los proporcionó. Eso es lo que cambió en febrero de 2026. No encontramos la materia oscura. Encontramos el mapa que nos dice dónde mirar para encontrarla. Y ese mapa, dibujado a través de la distorsión de 14.000 galaxias de fondo, cuya luz lleva miles de millones de años viajando hacia nosotros, revela que el universo que creemos entender es una fracción de la realidad. El cosmos no es lo que pensábamos que era. El cosmos nunca lo ha sido. Y eso, esta noche, mientras el James Webb sigue mirando hacia adentro de los cúmulos más masivos del universo, acumulando datos que podrían confirmar o refutar lo que el mapa de 2026 encontró, es suficiente razón para no dejar de mirar. Si este viaje por el 95% del universo que no podemos ver te ayudó a entender por qué la materia oscura es la pregunta más importante de la cosmología moderna, deja un like. Nos ayuda a llegar a más mentes curiosas. Si quieres seguir explorando lo que el James Webb está revelando sobre el universo y sobre todo lo que creíamos saber de él, suscríbete. Hay mucho más cosmos por delante. Y si esta noche el universo invisible te hizo compañía mientras la mente se apagaba, ya hicimos nuestro trabajo. Hasta la próxima noche entre estrellas.